Nos acercamos al Ministerio de Educación Nacional, en donde Giovanni Garzón, director de Fomento a la Educación Superior e intérprete de lengua de señas colombiana, nos dejó hacerle algunas preguntas acerca de la educación superior para personas sordas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para ofrecer una educación de calidad? ¿Y cómo incide esto en la población sorda? Bien, pues hay que indicar que para el Ministerio de Educación la calidad es un eje fundamental de las instituciones de educación superior y del sistema mismo. De cara a ello, hemos venido trabajando con reglamentos, lineamientos y con la reglamentación misma de la ley que regula la educación superior para que las instituciones comprendan que es un proceso dinámico la calidad de cara a que los estudiantes tengan una mejor formación en el día a día. En esa misma línea, cuando hablamos particularmente de población sorda, implica por tanto que las instituciones de educación superior fomenten que los estudiantes sordos en la educación superior salgan como excelentes profesionales como cualquier otro ciudadano. Y en ese sentido, pues lo que hacemos es que el ministerio ha puesto la educación de las personas con discapacidad a la misma altura de la calidad en educación superior, de cara a darle una buena respuesta a la ciudadanía y que la academia se comprometa con la atención de esta población. ¿Cuáles son las estrategias que propone el Ministerio de Educación para fomentar la educación superior para personas sordas? Bien, nosotros ahí debemos indicar que para nosotros la población sorda hace parte de un colectivo un poco más grande que es la población con discapacidad. Y en esa misma óptica, Colombia es un país diverso por naturaleza. Entonces, desde los años 2000, 2001 aproximadamente, el Viceministerio de Educación Superior empieza a trabajar con las instituciones para construir una política alrededor de estas poblaciones. Se constituye una y se emite en el 2013, se llama la Política de Educación Superior Inclusiva, que en ese momento fue avalada por la UNESCO como la única en su especie en la región, y allí centramos la atención a la diversidad como una característica inherente del ser humano. Por tanto, las personas sordas en particular, las personas con discapacidad y todas las poblaciones que hacen parte del país se miran de otra manera, de una óptica de reconocimiento a la diversidad y que puedan participar en igualdad de condiciones como cualquier otro ciudadano. Entonces la política misma se vuelve una estrategia que hemos estado implementando en el tiempo y que hoy todavía sigue siendo vigente. Ahora bien, la población sorda en particular pues requiere unas atenciones muy puntuales, ya que no tienen el sentido de la audición, pues requieren en educación superior algunos apoyos. Ellos en particular son usuarios de la lengua de señas como primera lengua y la estrategia que tiene el ministerio es reconocer la diversidad lingüística de los sordos, fomentando el fortalecimiento de su primera lengua, la lengua de señas, y fortaleciendo en un segundo nivel el español como segunda lengua. ¿Cómo desarrolla el Ministerio de Educación los procesos de inspección y vigilancia en las instituciones de educación superior de cara a la atención para las personas sordas? Bien, esa es una pregunta interesante porque hay que anotar que constitucionalmente las instituciones de educación superior son autónomas de acuerdo al artículo 69 de la Constitución y de la Ley 30 del 92. Eso hace que el ministerio hacia las instituciones es un aliado, más no es un ente rector que imponga las disposiciones. Entonces, nosotros tenemos un área que se llama la inspección y vigilancia y cuando existen algún tipo de queja o reclamo de los estudiantes, administrativos o docentes de alguna institución, hay un equipo que se encarga de hacer la investigación correspondiente. Y con dicha investigación lo que hacemos es que se toman algunas medidas. En algunos casos las instituciones tienen medidas sancionatorias, entonces les pedimos que hagan un plan de mejoramiento, tienen que pasar por ciertos procesos para poder abrir nuevos programas curriculares, etcétera, etcétera. Por supuesto, nosotros los acompañamos en el proceso porque la intención no es que la institución se acabe, sino que mejoren los procesos que así lo necesitan. ¿Cómo impulsa el Ministerio de Educación la implementación de políticas de educación superior para personas con discapacidad? Bien, como les contaba hace un momento, nosotros tenemos un alineamiento de política de educación inclusiva desde el 2013 que se construyó de cara a las instituciones y con el acompañamiento de toda la ciudadanía y las poblaciones, entre esos la comunidad sorda. Entonces el documento sale en el 2013 y lo que hemos hecho en el tiempo es que las instituciones lo apropien en el marco de su autonomía, que comprendan que
La atención a las personas sordas en particular o cualquier población diversa no es una responsabilidad de bienestar universitario, sino de la comunidad en general, desde quien abre la puerta hasta los procesos de egreso de los estudiantes. ¿Por qué cree que hay tan pocos estudiantes sordos en la educación superior? Buena pregunta. Nosotros llevamos un proceso de formación para la comunidad sorda realmente muy reciente. Los sordos en la educación pública en el país acceden más o menos en los años 90, los primeros colegios en Bogotá para el bachillerato inician en esta época aproximadamente. Entonces, el tránsito a la educación superior de todo ciudadano está condicionado a que en Colombia la educación superior no es un derecho, sino es un servicio público. Por tanto, no todos los ciudadanos cuando terminan el bachillerato acceden directamente a una institución de educación superior. No tenemos tantas, tenemos 295 instituciones en todo el país, por tanto no alcanza el cupo para todos. La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona quiere acceder a la educación superior pública, por lo menos, el principio rector es el mérito. Es decir, debe ganarse el cupo. Casi todas las instituciones de educación superior públicas hacen un examen de admisión. Entonces, lo que hemos encontrado es que las personas sordas hoy acceden a los exámenes adaptados, en el caso de los sordos, en lengua de señas. La educación superior en Colombia no es un derecho, es un servicio. Las cifras demuestran que la población sorda no ingresa a la universidad. El gobierno y las instituciones de educación superior ¿están haciendo lo suficiente por la inclusión en las aulas?